Muy buenas tardes a todos, me llamo Joel Puente Fernández, estoy aquí para hablaros sobre actividad física y nutrición y cómo afectan estos dos factores que son al final determinantes para la salud. Bueno, os cuento un poquito cómo va a ir la ponencia de hoy, la Open Class de hoy. Vamos a empezar hablando de unos conceptos básicos, como siempre repasando un poquito qué es actividad física, qué es salud, ¿no? Qué es ejercicio físico, diferenciando un poquito ambas y dejando claro lo que es una cosa y lo que es otra, diferenciándolas sobre todo. Después pasaremos a un poquito a hablar en general sobre cuánto hay que hacer, ¿no? De ejercicio, por cómo hay que hacerlo, por qué hay que hacer ese tipo de ejercicio y lo mismo a nivel de la nutrición. Continuaremos hablando de las tendencias un poquito actuales, ¿no? De las evidencias científicas que hay en la actualidad sobre todas estas modas que se están llevando hoy en día y qué es perjudicial, qué no, qué es beneficioso y qué no. Quitaremos esos mitos un poquito, ¿no? Y intentaremos eliminar el marketing del medio para esclarecer la realidad dentro de todas esas oleadas de tendencias. Y luego, por supuesto, pasaremos a hablar de lo mismo, pero de nutrición. Y finalizaremos la ponencia, la masterclass, tanto con unos puntos clave como las preguntas que me queráis realizar para responderlas en directo. Bueno, como siempre hablo, al final hay que tener en cuenta lo que es actividad física y lo que es ejercicio físico, ¿no? En primer lugar, hablando de actividad física, tenemos que tener en cuenta que es todo lo que provoque un gasto energético, a nivel del cuerpo sobre todo, músculos esqueléticos. Hay que tener en cuenta que en esto viene incluido sobre todo actividades tal cuales como jugar con los niños, el sexo, ir a la compra, incluso simplemente hacer las tareas del jardín, un montón de cosas que al final nos van a crear un gasto energético en nuestro día a día, un balance que va a ser mayor o peor, o mayor o menor, en función de cuanto más hagamos. La ciencia incluso estima últimamente que una persona muy activa en su día a día, por ejemplo, pues un monitor de fitness o una persona que se dedica a hacer trabajos en un jardín muy grande o una persona que se dedica a cuidar a niños o personas muy activas en su día a día pueden llegar a quemar incluso simplemente con su actividad diaria, sin necesidad de entrenar, unas 2000 calorías, ¿vale? Es bastante, pero sí que es verdad que hay trabajos que son bastante extenuantes, pues poniendo el caso de los mineros, que ya no hay tantos, o poniendo el caso de gente que se dedica a estar todo su día realizando una actividad física pues bastante intensa, ¿no? Por otro lado, yéndonos al ejercicio físico, hay que dejar claro que siempre va a ser una actividad que está planificada, que está premeditada, ¿no? Que al final es una actividad física pero ya estructurada. Es repetitiva, es decir, tiene que tener un componente de repetición, tiene que tener un componente de seguir una dinámica en el tiempo, es decir, no se puede realizar un día y ya está. Un ejercicio físico no es que yo entrene un día y ya está, eso incluso podríamos considerarlo como actividad física, el salir simplemente un día a montar en bici a la semana o el simple hecho de ir a jugar un partido con los amigos. Podría llamarse, ¿no?, algo entre deporte o actividad física. Al final lo que hay que tener en cuenta es que el ejercicio físico tiene que ser planificado, estructurado y repetitivo, ¿no?, o repetido, mejor dicho. Y luego, por otro lado, yo incluiría ahí, al margen de todo esto que pone, ¿no?, de la definición de la Organización Panamericana de la Salud, que habla de salud, que habla de mantener el fitness, que habla de la rehabilitación. Yo creo que lo más importante al final es tener en cuenta que tiene que estar bien supervisado y bien guiado, igual que como cuando tú vas al psicólogo, ¿no?, tienes una persona especialista, o vas al médico, tienes una persona especialista que te receta o que te recomienda o se dedica un tiempo para ello, ¿no? En el ejercicio físico igual, hay que tener un profesional o un guía al final que te oriente sobre cómo hacer las cosas y que te recomiende sobre todo en función de tu perfil cómo tienes que hacerlas y qué tienes que hacer. Entonces yo incluiría las palabras esas, ¿no? Un poquito guiado o acompañado. No tiene por qué ser con un entrenador personal todo el día, por supuesto, pero sí que tengas una persona de referencia que te diga cómo realizarlo y cuándo realizarlo y cuánto realizar. Y por otro lado, yo incluiría 3 palabras que para mí son fundamentales en el ejercicio físico, que al final tienen el componente de esfuerzo, ¿sí?, de superación y sobre todo de constancia, que lo más importante, esas 3, ¿vale? Esfuerzo, constancia y superación. Para mí lo más importante es la constancia, que es lo único que te va a dar un resultado real a la hora de llevar a cabo un ejercicio físico, ¿no? Al final, en el tiempo es cuando se ven los resultados. Vale, yéndonos al ámbito de la nutrición, vamos a ir saltando primero actividad física, luego nutrición durante toda la ponencia. El ámbito de la nutrición simplemente os lo leo para que os quede bien claro. Dice, es la incorporación, ¿no? La nutrición es la incorporación y transformación de materia, es decir, de lo que tengamos, ¿no?, y energía para poder llevar a cabo tres procesos fundamentales. Dice, mantenimiento de las condiciones internas, ¿sí?, es decir, que por dentro nos va a afectar de alguna forma, a lo largo de toda la clase hablaremos de esto. Nos tenemos que quedar con ello, mantenimiento de las condiciones internas, el desarrollo, ¿sí?, desarrollo de todo lo que tengamos en nuestro interior, incluso en la piel, ¿no?, exterior y todo, todas las funciones básicamente, y por último movimiento. Esto es importante porque ahí es donde se unen la actividad física y la nutrición
tanto interna como externa, ¿no? Por decirlo así, al final, a nivel interno, el movimiento que pueda generarse a nivel celular, a nivel peristáltico, etcétera, etcétera, sin meternos en procesos fisiológicos, y luego, por otro lado, a nivel de movimiento en general, porque al final la energía, ¿no? Es cómo se genera la energía, al final es con el simple hecho de alimentarse, de nutrirse. Seguimos con la definición de alimentación, ¿vale? Que a mí me gusta leerlas un poquito y sobre todo dejar claro que la RAE, por ejemplo, define alimentación como el conjunto de cosas, ¿no? Como digo aquí, lo pongo en rojo para que os chirríe un poco y os resalte, cosas que se toman o se proporcionan como alimento, ¿no? Pues no debería ser así porque las cosas o los productos, como estamos viendo en nuestros últimos años, en nuestras últimas etapas de esta evolución, ¿no? Desde que hubo esa revolución, por decirlo así, industrial, incluso alimenticia o alimentaria, hemos avanzado a peor muchas veces, que al final estamos comiendo cosas que no son ni siquiera alimentos, ¿no? Y hay que tener cuidado y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para quitarlo del medio. En cuanto a la dieta, hay dos definiciones que a mí una directamente me chirría y la he quitado, la he dejado a la mitad para que a vosotros también os resalte y la eliminéis ya, porque al final está mal dicho, es un poco arcaica y está un poco obsoleta, que sería como el régimen que se manda, ¿no? Para cuando una persona quiere perder peso o para cuando una persona quiere mantenerse en mentira, ¿vale? Al final eso tiene que quedar totalmente desmitificado, tiene que quedar de lado y tenemos que tener en cuenta que una dieta es al final el conjunto de sustancias que regularmente se ingieren como alimento. Es decir, una dieta es lo que tú en tu día a día, es lo que las personas en su día a día o en su mes o en su año o a lo largo de su vida ingieren como alimento. No es un plan nutricional, que eso es otra cosa, o una estrategia nutricional, una estrategia alimenticia para perder peso, para mantenerlo, para ganar volumen, etc. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. Vale, pasando a la parte de actividad física. El cómo, cuánto, por qué, ¿no? La actividad física, yo os voy a hablar de actividad física ahora mismo, aunque ya sabemos que el ejercicio físico al final es lo que manda y lo que realmente crea cambios notorios. La actividad física al final hay que tener tres cosas en cuenta, ¿no? Yo lo que digo por un lado es el cuánto, pues la dosis, lo que recomiendan todas las organizaciones mundiales, tanto la OMS como la NSCA, ¿no? La National Strength of Conditioning Association, la ACSM, que es el Colegio Americano de Medicina del Deporte, ¿no? De Medicina Deportiva, etcétera. Lo que recomiendan todas es que tiene que haber por lo menos al día 10.000 pasos para que una persona sea activa, es decir, para que una persona se vea beneficiada por esos estímulos o por esas señales que da el ejercicio físico o la actividad física, en este caso, para tener, por decirlo así, un cambio en su cuerpo, un cambio en su metabolismo, un cambio en su día a día, lo que llamamos hábitos de vida saludable, ¿no? Pues que al menos dé 10.000 pasos en el día. Os sorprendería ver la cantidad de personas, los millones y millones de personas que no llegan ni a los 5.000 pasos al día y esto no puede ser. O sea, esto tenemos que intentar, los que nos dedicamos a este ámbito, a intentar poquito a poco cambiarlo para que la gente se dé cuenta y la gente tome conciencia. Porque al final estamos hechos para movernos, somos un organismo que está hecho para moverse, está hecho para desarrollarse. Si lo único que hacemos es quedarnos quietos, nos convertimos en un objeto, como podría ser un sofá. Entonces, mínimo 10.000 pasos, que sería un mínimo. Si os vais un día a dar un paseo con quien sea, os vais a dar cuenta que enseguida hacéis 5.000 pasos, así que igual hay que pensárselo un poco, ¿no? Si en un paseíto de nada, de media horita o de 20 minutos me hago 5.000 pasos y no llego ni siquiera en un día entero a 5.000 pasos, por algo es, ¿no? Porque cojo escaleras mecánicas, porque paso del sofá o del asiento o de la cama a otro asiento, del otro asiento al ascensor, del ascensor al coche, del coche a otro asiento durante 8 horas al día y luego llego a casa, estoy muy cansado y como estoy muy cansado no puedo entrenar, no puedo hacer ejercicio, no puedo jugar con mis niños, no puedo hacer nada. Entonces al final se convierte en un círculo vicioso, ¿no? En un ciclo vital o antivital, diría yo, que lo único que acaba es proporcionándonos o derivándose en enfermedades y en problemas para la salud. Al margen de esos 10.000 pasos, lo que recomiendan también las organizaciones mundiales del ejercicio físico y de la salud, sobre todo son 30 minutos al día de ejercicio medio, de ejercicio liviano, en esto podría, o sea, de ejercicio moderado, como quien dice, y en esto podría estar incluido esos 10.000 pasos sin problema, incluso los 10.000 pasos también se podrían incluir en lo que viene ahora, que dicen que 75 minutos a la semana de ejercicio vigoroso sería lo ideal. Más o menos nos salen entre 10 y 15 minutos a la semana, al día, perdón, de ejercicio vigoroso, lo que sería un entrenamiento, podría ser un entrenamiento aproximado de 45 minutos al día, que yo creo que 45 minutos lo podemos sacar todo el mundo, una hora, ya sea a primera, a mediodía o a última hora, yo creo que todo el mundo puede sacar un entrenamiento así. ¿Que no quieres sumarlo en ese sentido? A lo mejor puedes elegir 3 o 4 días a la semana, esto ya son estrategias para sumar todos esos minutos que te recomiendan, ¿no? que
que hagas las organizaciones de la salud para que prevengas todo ese tipo de enfermedades derivadas del sedentarismo. Luego, por otro lado, pues vamos a hablar del porqué, ¿no? Porque al final mejora, evita y previene muchísimas enfermedades, como estaba diciendo ahora, patologías adversas, ¿no? Ya sean la pérdida de hueso, sobre todo cuando nos vamos haciendo más adultos, la fragilidad en la gente mayor, picos de glucemia, picos de glucosa que se pueden provocar en sangre por determinadas alimentaciones o determinadas dietas, hablando de dieta como alimentación general, que nos pueden provocar ese tipo de patologías o de reacciones adversas en nuestro propio organismo, en la sangre, en el torrente sanguíneo, en nuestra piel, en nuestros huesos, etc. Pues al final este sedentarismo unido a una mala alimentación se puede contrarrestar simplemente con la actividad física, ¿sí? Y luego por otro lado, por supuesto, con tus hábitos de vida como la alimentación, el moverte más a menudo y demás. Por otro lado, en el cómo, simplemente digo fuerza. ¿Por qué? Porque en el sentido de que todos los estudios al final están llegando a una conclusión, y es que si no tienes tiempo, o dices que no tienes tiempo, o no te apetece, o no te gusta, hay que tener en cuenta que lo más importante es trabajar la fuerza. Hay que dejar claro que la fuerza no hablamos de fuerza como fuerza máxima, no hablamos de fuerza como ejercicio muy extenuante, hablamos de fuerza como un ejercicio que tiene una carga externa o una carga propia, puede ser incluso con el propio cuerpo, con el propio peso corporal. Y esta, por decirlo así, la fuerza, lo que te provoca a lo largo es unas adaptaciones que se pueden ver incluso beneficiadas, ¿no? El nivel metabólico o el nivel cardiovascular. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos organizar la fuerza de diferentes formas para que tú estimules a tu sistema cardiovascular, lo que no se puede hacer del lado contrario, es decir, al revés, con el sistema cardiovascular o con el ejercicio aeróbico, ¿no? Conocido así, para generar fuerza. No genera las mismas adaptaciones. Tú puedes crear circuitos a través de ejercicios de fuerza, pero no puedes crear un press o un pull con un ejercicio aeróbico, a no ser que sea un remo o a no ser que pongas una resistencia alta a la bici, ¿no? Pasando a la nutrición, al ámbito de la nutrición. ¿Cuánto, cómo y por qué? ¿Cuánto? Pues depende, ¿no? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto quemas? ¿Cuáles son tus objetivos? Yo lo que le digo a todo el mundo, el metabolismo basal, cuánto quemas en reposo y a partir de ahí, cuántas calorías generas o cuántas calorías necesitas para desarrollarte en tu día a día. Según ese metabolismo que tengas, basal y total, ¿no? Incluyendo lo que se quema por la TEF, ¿no? Que llamamos, que es la termogénesis inducida por los alimentos, es decir, por el simple hecho de digerir o de asimilar los alimentos, de transformar los alimentos en energía, también estás quemando, también estás generando, normalmente suele ser un 10% de esa energía al día, esas calorías al día, pero tienes que tener en cuenta que la barra o el metabolismo va a ser más grande cuanto más actividad física o cuanto más movimiento hagas en tu día a día, sobre todo cuanto más intenso y bueno, va a depender de múltiples factores, de volumen e intensidad. Entonces, bueno, ¿qué necesitas? ¿Cuánto gastas? Hay que tenerlo ahí un poco en cuenta y a partir de ahí modular o modificar la nutrición, ¿sí? Tu dieta diaria, para no pasarte o para no quedarte corto. Por otro lado, ¿cómo? Pues por supuesto, ahí ya os queda claro, ahí os dejo una foto, una imagen muy ilustrativa, un corazón que podría ser el no sano, ¿no? Lleno de bebidas azucaradas, lleno de productos procesados, de alimentos ricos en grasas y en azúcares malos, bueno, he dicho alimentos, no son alimentos, son productos creados por personas que se dedican a ello. Y bueno, mejor empezar a hablar de alimentos, que son lo que tenemos a la derecha en el corazoncito verde, ¿no? Que pueden ser de todo. Ahí no hace falta incluir solo verduras y frutas, que por supuesto es la base o debería ser la base de toda la nutrición, pero bueno, hay que tener en cuenta que también puedes incluir por supuesto carnes, puedes incluir lácteos, puedes incluir pescados, debes, y también por supuesto cereales, etcétera, etcétera. Y luego, ¿por qué? Pues por los objetivos, al final, en función de los objetivos que tú tengas, pues porque tienes que, lo primero, que alimentarte y tener un organismo sano, que al final va a depender de cómo te muevas y cómo ingieras, o cuánto te muevas y cuánto ingieras, que ya está, eso ya lo dicen todos los estudios científicos, ¿no? Que al final, en función de cuánto te muevas, en función de cuánto ingieras, y en función de qué ingieras y en función de qué ejercicio hagas, vas a estar más o menos sano, ¿no? Hablando de las tendencias actuales en actividad física, sobre todo a nivel de, por decirlo así, de nivel ámbito fitness, aunque luego aquí también meto alguna tendencia o alguna nueva rama que se está sacando para el nivel de rendimiento deportivo, pero que también se puede aplicar al final, en última instancia, al ámbito del cuidado de la salud y al ámbito del cuerpo humano más pues, hospitalario incluso, o hablando a nivel de fitness y no de rendimiento. Tenemos 4 tendencias que yo he seleccionado como las últimas más punteras, ¿no? Que son las que más marketing tienen ahora mismo y las que más se están llevando a cabo
Y os voy a hablar un poquito de sus ventajas, desventajas y pues, beneficios y en contras, ¿no? En primer lugar tenemos el HIIT, que podría llamarse, lo llamamos HIIT, es entrenamiento interválico de alta intensidad. Os dejo aquí una serie de estudios que he recogido, que para mí me parecen los más interesantes, pero tenéis un montón sobre el HIIT, ya que hay tantos y tantos protocolos y tantos tipos de intervalos que se pueden realizar, pues hay miles de estudios que os podéis leer. Si necesitáis alguno o si queréis alguno en concreto, me los podéis pedir y yo os los aporto sin problema. Aquí os dejo un poquito las conclusiones principales del HIIT. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en esta sociedad en la que estamos tan tendentes al ambiente obesogénico, tanto ambientes a la obesidad, tanto ambiente, sobre todo de no tener tiempo, vamos corriendo a todos los lados, estrés, falta de horas en el día para hacer lo que nos gusta o para entrenar incluso, muchas veces, aunque no nos guste. Es importante saber que el HIIT te va a aportar una alternativa más eficiente, por decirlo así, en menos tiempo vas a poder hacer más o vas a poder conseguir los mismos objetivos que a largo plazo. Toda la vida se lleva diciendo que tienes que estar horas incansables, ¿no?, encima de la elíptica o horas trotando o montando en bici a un nivel muy bajito, a un nivel muy suave, por debajo de tu 65%, bajo de tu 60%, ¿no?, que no llegues al consumo de hidratos de carbono para poder estimular bien la pérdida de grasas. Al final es mentira, o que a partir del minuto 30 de ejercicios, cuando se empiezan a quemar las grasas, todo eso son mitos que al final lo único que hacen es confundir un poquito a las personas. Y para eso estamos nosotros, para esclarecer un poquito estos mitos y para dejar claro que no, que tú puedes empezar a quemar grasas desde el minuto 1, lo único que depende es de la intensidad y lo único que depende también al final es de tu ejercicio total que realices al final, ¿no? Entonces, el HIIT lo que tiene que quedar claro es que son intervalos de alta intensidad, tienes que hacer picos de alta intensidad, tienes que hacer picos que estén cerca de tu volumen máximo de oxígeno o por encima, ¿sí? Picos que hablando la jerga, ¿no?, por decirlo así, fácil y más de calle, podemos decir que estén por encima de una intensidad de tu corazón, ¿sí?, por encima del 85-90% de las pulsaciones máximas, que al final todo depende tanto de la percepción de esfuerzo de una persona como del nivel de entrenamiento que tenga, ¿no? Al final se va a ver afectado más o menos. Pero sobre todo que tengamos en claro eso, que tienen que ser esfuerzos altos, esfuerzos intensos, esfuerzos que mucha gente no le gustan o no tolera. Entonces hay que tener en cuenta y hay que tener bastante claro que tenemos que partir de esa base, que son entrenamientos intensos, entrenamientos interválicos, pero de alta intensidad, con sus respectivos descansos. Por supuesto hay el RST, ¿no?, Repeated Sprint Agility, o el RSA, que llamamos, o Repeated Sprint Training, que al final son entrenamientos de sprints con 6-10 segundos, 15 como muchísimo de esfuerzo. Hay entrenamientos de potencia aeróbica que pueden ser desde 30 segundos hasta 2 minutos o incluso 4 hacen a veces. Entrenamientos que ya en 4 minutos es muy difícil que una persona que no está acostumbrada, que una persona que no es sedentaria, o sea, que es sedentaria o que no está muy entrenada, te aguante 4 minutos a unas pulsaciones tan altas, sobre todo por nivel de esfuerzo y nivel de adaptaciones, tanto musculares como cardíacas. Entonces hay que empezar desde la base, hay que empezar desde abajo, creando protocolos diferentes, o sea, creando protocolos que ya hay muchos establecidos y hay muchos estudiados, pero hay que tener en cuenta el tipo de paciente o el tipo de persona de entrenamiento que tenemos entre manos, ¿no? Y sobre todo qué nivel tiene y cómo podemos ayudarle en esa intensidad de intervalos, en ese tiempo de ejecución o en ese tiempo de esfuerzo, y luego cuánto tiempo necesita y a qué intensidad necesita esa recuperación, ¿sí? Por supuesto, lo que decíamos al principio es en menos tiempo consigues lo mismo, porque ya ha habido estudios que han determinado que incluso en 20-40 minutos como muchísimo consigues los mismos efectos que entrenando 2 días 40 minutos. Hay que tener en cuenta otra de las cosas, ¿vale? El afterburn effect, que llaman, y en España lo conocemos como EPOC, porque yo creo que se ha traspapelado un poquito el término. Al final es la deuda de oxígeno o la quema calórica un poquito elevada que generas posterior a ese ejercicio. Al realizar el HIIT, como has creado un entrenamiento intenso, un entrenamiento de gran, por decirlo así, de gran complejidad, o le has pedido al cuerpo un esfuerzo bastante alto en un determinado tiempo, más corto de lo que está acostumbrado, o más corto pero más intenso, lo que generas a largo plazo, lo que generas a largo no tanto, pero sí a medio plazo, lo que podrían ser desde 24 incluso hasta 48 horas se ha documentado, que tienes como os muestro aquí abajo en lo que pone la Metabolic Rate Over Time,
al final la quema metabólica que estás generando a medio plazo, ¿no? Pues eso, entre 24, 36, 48 horas, es un poquito mayor que cuando la estabas haciendo previamente o que cuando haces un tipo de entrenamiento que no le exiges tanto al sistema cardiovascular, ¿no? Entonces, pues eso es lo importante. Luego, por otro lado, la parte buena del HIIT, que yo le veo también, y que documentan muchos autores en los estudios, es que crea más adherencia en el sentido de que tienes muchos protocolos diferentes, como hablábamos antes, y en el sentido de que puedes realizar muchos ejercicios. Por supuesto, puedes hacer HIIT con burpees, puedes hacer HIIT con wall ball, con lanzamientos de balón a la pared, ¿no? Puedes hacer HIIT con saltos, puedes hacer HIIT con sprints, con bicicleta, puedes hacer HIIT nadando, puedes hacer HIIT de muchas formas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo a nivel de adherencia, que es lo más importante, adherencia y constancia, ¿no? Para un buen entrenamiento es crucial. Entonces nos va a beneficiar bastante. Electroestimulación global o electroestimulación EMS, ¿no? Como dicen, electroestimulación que no es local, que no es aplicada a un solo músculo, que es de todo el cuerpo completo. La que conocemos como la electroestimulación con los chalecos. Marketingiana 100%, se vende muy bien. Muchas veces no es verdad todo lo que dicen o todo lo que te plantean en todos los folletos o en todas las entrevistas que te hacen, ¿no? Al final lo que dice la ciencia es que se tiene que utilizar como complemento, sí, que tienes que saber muy bien qué protocolos realizar con unas ondas rectangulares que sean concretas en un tiempo concreto, en unos hercios en concreto, y muchas veces ni siquiera se conocen o ni siquiera se saben con las que las estás realizando, ¿no? Como complemento, dice la ciencia que puede venir bien, a nivel no de pérdida de grasa, por supuesto que no, porque al final tú a la hora de activar una musculatura mediante este tipo de corrientes eléctricas, estás activando la musculatura de tipo 2, es decir, las fibras tipo 2, es decir, dentro de la musculatura tenemos las fibras lentas y las fibras rápidas, pues aquí estamos estimulando las fibras rápidas, que son glucolíticas, es decir, estamos quemando, por decirlo así, estamos utilizando la glucosa, incluso la ATP, para generar ese tipo de contracciones. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que al final el metabolismo glucolítico es lo que se está viendo más demandado en este tipo de ejercicios. Que luego lo combinas durante el ejercicio con una técnica que sea más lipolítica, por ejemplo, carrera a una intensidad media o un circuito de ejercicio de fuerzas, de ejercicios de fuerza, podría ayudar, pero al final no tiene ningún sentido, porque tú lo que quieres es realizar una contracción voluntaria y lo ideal es cargar con una carga externa, a no ser que no puedas, como una persona anciana o como una persona que no tenga esa capacidad de moverse, ¿no? Que a lo mejor está encamada. Y en ese sentido, pues a lo mejor sí que podría venir como una ayuda extra, podría venir como un complemento bueno, o a la hora de una rehabilitación que tú no puedas conscientemente contraer o activar la musculatura, podría venir bien para ayudar. Pero sería esto ya no sería electroestimulación local, electroestimulación global o electroestimulación con chaleco, sino que sería con los dos electrodos en el mismo músculo o en el mismo grupo muscular para intentar activarlo de una manera más consciente o de una manera más localizada para ese determinado objetivo de salud. Por supuesto, no son para todos los públicos, hay gente, sobre todo si tienes problemas renales, que no debería realizar este tipo de actividades, o gente con problemas cardíacos no debería realizar este tipo de actividades, este tipo de entrenamientos. ¿Por qué? Porque al final estás metiendo una corriente eléctrica en el cuerpo, es una corriente eléctrica que viaja de un lado al otro del cuerpo, que puede crear algún tipo de arritmias, que puede crear algún tipo de problemas cardíacos, entonces mejor no influir o no interferir en ese tipo de contracciones o de estímulos, ¿no? Gente con marcapasos incluso también. O, por otro lado, hay que tener en cuenta que para la gente, como decíamos, que tenga problemas renales, la cantidad de rhabdomiólisis que se han visto ya, es decir, de destrucción muscular masiva por este tipo de entrenamientos, porque se han planteado mal o simplemente porque su genética o su patología, que a lo mejor estaba un poco escondida, porque en una persona que entrena normal no le va a pasar eso normalmente, o hay muy poquitos casos en los que se haya dado una rhabdomiólisis por entrenamiento tradicional, es decir, por un entrenamiento tanto de cardiovascular como con carga externa. Al final no tiene sentido que se realice una carga tan grande muscularmente con este tipo de entrenamientos. Por lo tanto, al final hay que tener en cuenta que salvo contraindicaciones médicas salvo indicaciones médicas o de fisioterapeutas, hay que dejarlo un poco de lado y mejor entrenar tradicionalmente y con las técnicas nuevas que salen como el HIIT u otro tipo de protocolos que sí que van a ser mucho más beneficiosas para quemar grasa y no este tipo de protocolos o entrenamientos. En cuanto al entrenamiento concurrente, hablamos ya la semana pasada en
en otra ponencia, pero bueno, os lo enseño aquí un poquito. Os muestro los dos tipos de vías que tenemos metabólicas, ¿vale? Os lo muestro muy rápido para no meternos en fisiología y hablar del mTOR, de la AMPK y demás, de todas ¿no? Al final de todas las enzimas que se generan, de todas las proteínas o de todas las vías, por decirlo así, metabólicas que hay, las diferencias metabólicas que hay entre una adaptación y otra, de ejercicio de cardiovascular o ejercicio de fuerza, pero al final os muestro las conclusiones un poquito de la ciencia, que nos dice que sí que es verdad que lo que tiene bueno el entrenamiento concurrente a nivel fitness o a nivel salud es que se puede realizar en menos tiempo el mismo tipo de ejercicios, es más dinámico, puede ser más motivante, ¿no? Porque haces ejercicios combinados. Sí que es verdad que la parte buena es que tiene transferencia a algunos contextos deportivos. Pues, sobre todo ahora que todo es aplicar fuerza en todo tipo de deportes, aplicar fuerza en el menor tiempo posible o aplicar fuerza en un determinado gesto, como puede ser cualquier tipo de deporte, ya sea el fútbol, baloncesto, esquí, hockey, lo que sea. En todos al final hay que generar una fuerza contra una resistencia y en un determinado momento, y por supuesto aguantar esa fuerza, aguantar esas pequeñas fuerzas a lo largo del tiempo, ¿no? Como podría ser un sistema cardiovascular, pero fortalecido, ¿no? Por decirlo así, con un componente de fuerza un poquito alto. Por supuesto nos dice que el orden de los factores sí que altera el producto, es decir, si yo realizo antes la parte de fuerza y luego quiero realizar un entrenamiento cardiovascular, lo primero voy a caer posiblemente en fatiga, sobre todo de las vías tipo 2, o sea, de las fibras tipo 2 de la musculatura, es decir, cuando quiera realizar unas series o cuando quiera realizar un entrenamiento aeróbico, a no ser que sea con objetivo lipolítico, que por otro lado también nos va a afectar al crecimiento de masa muscular si quiero aumentarla, hay que tener ahí cuidado porque hay que mezclarlo bien, hay que controlar bien el volumen, la intensidad, hay que dejar una serie de descansos. Sí que es verdad que hablan mucho de entrenamiento concurrente, pero yo no consideraría concurrente un entrenamiento cuando ya estás dejando unas horas de descanso, pero bueno, ellos le llaman así, la ciencia al final lo considera así, que en un mismo día tú entrenes dos sesiones diferentes, una de cardio y una de fuerza. Entonces, lo que recomienda la ciencia al final es que por la mañana se haga ese entrenamiento de cardiovascular y por la tarde o a entre unas 3 y 6 horas por lo menos se deje de descanso para realizar el entrenamiento de fuerza y si no ya hasta las 24 horas. Se recomienda mucho que se suplemente bien con un aporte de proteínas bueno, que tenga por lo menos entre 1,5 y 1,8 en algunos casos, sobre todo en unas temporadas que quieras ganar más masa muscular, para mantener esa masa muscular, pues 1,8 gramos por kilo de peso al día de proteína para mantener esos niveles de musculatura o luchar contra esa pérdida muscular, ¿no? Sobre todo después del entrenamiento de cardio y antes del entrenamiento de fuerza, que podría ser por la tarde, descansar bien y sobre todo enfocar una buena recuperación nutricional, tanto con carbohidratos como de buena calidad, como con nivel proteico medio aceptable, ¿no? y de absorción buena y alta para que no caigamos en ese posible catabolismo. Y sobre todo que no actúen las vías catabólicas para que dejen al cuerpo el entrenamiento de la fuerza de tarde, pues llevarlo a cabo de una forma productiva. Por otro lado, pues lo que os digo, ¿no? Las interferencias. El HIIT se ha visto como una posible medida porque tiene un volumen bastante bajo, no crea una fatiga central tan grande y sobre todo no crea una fatiga general tan grande, pero sí que tiene las mismas adaptaciones. Entonces podemos utilizar el HIIT como una posible alternativa al entrenamiento intenso aeróbico tan largo o de tanto volumen para luego poder realizar un entrenamiento de fuerza. Si queremos realizar, por supuesto, primero el entrenamiento de cardio y luego el de fuerza seguido, deberíamos intentar realizar un entrenamiento de cardiovascular bajo, ¿vale? De una intensidad baja, media baja, y luego realizar seguido el entrenamiento de fuerza para poder obtener así por un posible beneficio anabólico y sobre todo que actúe y que nos ayude a tener una buena transferencia hacia el sistema lipolítico. En cuanto al entrenamiento de fuerza por la velocidad de ejecución, ahora se está poniendo muy de moda. Vadillo es el rey de todo lo que está saliendo ahora mismo en cuanto a la velocidad de ejecución. Se están empezando a medir diferentes vías, ¿no? Diferentes modalidades para poder llevar a cabo, en vez de medir mediante una repetición máxima o en vez de medir el entrenamiento mediante repeticiones máximas o porcentajes de RM, ¿no? Que llamamos, medirlo a través de la velocidad. Lo que hablaba de ello es que al final cada uno tenemos una velocidad en un determinado número de repeticiones, es decir, para mi 2RM tengo una velocidad, para mi 5RM tengo otra, para mi 15RM tengo otra. Lo ideal sería que esa velocidad no vaya cayendo, es decir, que tú durante toda la serie puedas ser capaz de mantener tu máxima velocidad. Entonces, a partir de ahí,
se supone que estás generando más fuerza en menos tiempo. Lo que estamos buscando es que se genere esa fuerza en menos tiempo. O por otro lado, ser capaz de generar esa fuerza en menos tiempo. O ser capaz de generar menos fuerza en el tiempo. Es decir, mantener esa fuerza muy rápida durante todo el tiempo, ¿no? Mantener esa fuerza rápida más veces o más tiempo a lo largo del entrenamiento. Y aquí os muestro pues respecto a lo que hablábamos hace tiempo, ¿no? Que ya se está empezando a quedar un poco obsoleto el trabajo mediante la RM y la repetición máxima, que ahora en vez de esos porcentajes se está empezando a medir la velocidad de ejecución. Lo malo, pues que ahora mismo está muy enfocado al ámbito deportivo, al ámbito del rendimiento, y es difícil de medir subjetivamente, ¿no? No es como una percepción de esfuerzo o como una RM que lo ves en directo. Tendrías que tener un aparato que lo mida, un encoder, o incluso lo bueno que ahora están saliendo aplicaciones bastante baratas que lo puedes medir y lo puedes cuantificar. Hay artilugios, hay encoders más de andar por casa o más baratos que sí que los puedes tener, pero a lo mejor a la hora de controlar un grupo o a lo mejor a la hora de controlar muchas repeticiones es más engorroso o es más difícil, ¿no? Llevar a cabo este tipo de mediciones. Pero bueno, lo bueno que te permite es entrenar al día a pesar de la fatiga. Es decir, si yo ayer, que no estaba cansado, y he levantado mi 1RM o mi 3RM, tengo que hacer 3 repeticiones máximas y lo he hecho en un segundo, y hoy llego, estoy cansado y los hago en un segundo y medio, a lo mejor tengo que bajar esa intensidad y entrenar en niveles de un segundo y medio o entrenar en otro tipo de RMs, ¿no? Que me permitan realizar esa velocidad o esa fuerza de velocidad de una forma adecuada y que no me sobrefatigue, o que yo pueda llegar a rendir lo mismo que otro día pero con otro peso, manteniendo siempre la velocidad. Vale, pasamos a la parte de tendencias actuales en nutrición. Vamos a hablar de la dieta paleo, de la dieta cetogénica, de una estrategia que se llama ayuno intermitente y por último de las dietas veganas y vegetarianas. En primer lugar, la paleodieta. Os cuento rápidamente un poquito. Se consiste sobre todo en la eliminación de todo lo que había previo a la agricultura y a la ganadería en nuestro desarrollo, cosa que, bueno, que ahora os diré yo mi opinión y ya veremos, pero en función de eso nos quedaría como que no comeríamos o no deberíamos tomar cereales, harinas, legumbres o lácteos, ¿no? Al final todo lo que venga de los cereales, todo lo que venga de las legumbres o todo lo que venga de los lácteos. Es, por supuesto, como os decía, previa a la ganadería y a la agricultura, o tiende más a la hiperproteinidad, ¿no? o a ser hiperproteica que otras dietas, y luego fomenta el consumo natural de carne de pasto, consumo natural y carne de pasto, que al final es lo bueno, ¿no? Que lo único que tiene bueno esta dieta es que fomenta más la fruta, la verdura y sobre todo los frutos secos y la carne de pasto o carne más blanca o pescado incluso, que otras dietas, pero al final no tiene mucho sentido porque en lo que se escudan ellos, o lo que se escudan, o lo que intentan llevar a cabo, lo que intentan venderte, por decirlo así, este tipo de tendencias, es que tienes que intentar consumir alimentos para los que ya estamos preparados genéticamente, porque hemos evolucionado, ya no somos del paleolítico, por supuesto, han pasado miles de años, no tiene sentido estar comiendo y estar alimentándote como deberían alimentarse personas que vivían en cuevas o personas que vivían sufriendo el día a día por saber si iban a llegar a comer o no, o ni siquiera si iban a volver a ver el sol. Nosotros tenemos que alimentarnos de otra forma, como ya se ha estudiado y ya se ha medido con todos los macronutrientes, que serían carbohidratos, un 60% aproximadamente, por otro lado las grasas aproximadamente un 30%, por ahí, y las proteínas un 15, ¿vale? 12-15. Entonces habría que tener en cuenta bastante esto, ¿no? Que son dietas que al final tienen la hiperproteinidad, que lo único que te van a provocar es que haya probablemente problemas renales o problemas a nivel de excreción o de micción, y sobre todo que va a haber problemas a nivel de la sangre. No debería haberlos, no tendría por qué, pero son más propensas a ello. Así que hay que tener bastante cuidado con este tipo de dietas y sobre todo cogerlas con pinzas muchas veces. En cuanto a la dieta cetogénica, es una variante, por decirlo así, de la paleodieta. Es bastante efectiva al principio porque pierdes el peso muy rápido, pero el error está ahí, en creerte que está funcionando y en creerte que va a venir bien. Lo que estás haciendo es incluir en tu alimentación o aumentar muchísimo el nivel de grasas de la alimentación, que no tiene ningún sentido, porque al final nosotros nos servimos tanto para pensar como para vivir en el día a día de carbohidratos. Es la fuente de energía principal. Si lo que estás haciendo es querer generar esa glucosa o esos carbohidratos, o llámalo X, ¿no? Esa energía a través de algo mucho más complejo, de una molécula más compleja y sobre todo de una molécula que no está preparada para ello, vas a crear muchos cuerpos cetónicos, vas a crear una cantidad de
de alteraciones en tu metabolismo que no van a tener ningún sentido, porque al final, por un lado, estás quitando los carbohidratos, que es lo fundamental para la energía. Por otro lado, estás, pues, como te alimentas más de grasas que de carbohidratos, como podrían ser frutas, verduras, hortalizas, etcétera. Tienes una carencia de fibra, probablemente te entre un problema de estreñimiento. Por supuesto, tienes un exceso de proteínas, porque al final las proteínas las mantienes, por lo tanto, al mantener las proteínas y al mantener la grasa, esas dos aumentan respecto a los carbohidratos, lo cual sigue sin tener sentido. Al final te va a provocar calambres, va a provocar aumento de la micción y pérdida de magnesio por esa poliuria, por decirlo así, por aumentar esa cantidad de micciones al día. Y luego, por supuesto, claro, el magnesio va en la micción. Y por otro lado, a nivel de rendimiento físico, pues por supuesto, se ve completamente disminuido, porque tienes al comienzo, sobre todo al comienzo, unas dislipemias bastante grandes por los cambios de alimentación que has sufrido, y porque no tienes ese nutriente fundamental, ese macronutriente que es los carbohidratos o la glucosa, que es fundamental para desarrollarte, ¿no? Y sobre todo a nivel deportivo. Por otro lado, el ayuno intermitente. Hay muchísimas variantes, de 4, de 6, de 8, de 10, de 2 días, de horas, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que al final debería ser muy voluntario, ¿no? Hay algún estudio así que dice que puede mejorar el perfil lipídico y control de la glucemia en diabetes y tipo 2, y en diabetes en gente de tipo 2, pero no significa que tengas que hacer ayuno. Al final, la diabetes tipo 2 muchas veces se genera por mal comer, es decir, por comer mal, por comer mucho, por comer a deshoras y por comer alimentos de mala calidad, ¿no? Si eres no insulino dependiente, significa que te lo has generado tú por algo. Entonces, igual tienes que cambiar esa dieta y no dejar de comer, para no quedarte, por un lado, con trastornos de la alimentación o incluso con ansiedad por la alimentación. Por otro lado, igual tienes que tener cuidado con los posibles bajones de azúcar o con las posibles hiperglucemias que se te generen compensatorias, ¿no? O hiperinsulinemias o hipoinsulinemias. Y luego, por supuesto, hay que cogerlo también con pinzas, porque debería ir, en personas sanas, debería ir muy relacionado, o en personas incluso obesas también, debería ir muy relacionado con las ganas, con el apetito y con la saciedad que tenga cada persona. Por lo tanto, al final, pues eso sí que es verdad que puede estar relacionada a veces, ¿no? A veces dicen los estudios, con menor prevalencia de enfermedades arteriales coronarias, pero esto yo creo que está más relacionado, al igual que las cetogénicas o las la paleo, que se utilizan por eso, con mal alimentarse antes que por quitar esto. Si tú a una persona le quitas lo que está comiendo mal, es decir, probablemente dulces, probablemente procesados y seguramente carbohidratos de mala calidad o por decirlo así, procesados, no, refinados, o de una carga glucémica alta y sobre todo un índice glucémico alto, al final lo que estás haciendo es quitarle la parte mala. Si esa parte mala la sustituyes por buena, que debería ser más frutas, más verduras, más comer bien, más fibra, al final lo que vas a generar es una dieta sana, una dieta limpia y una dieta que te contrarreste todo esto y que no tengas que estar, 1, sufriendo por no comer, 2, sufriendo por no comer carbohidratos y 3, comiendo como si viviésemos hace 10.000 o 15.000 o los años que sean, ¿no? Vale, entonces, pasando ya a la parte de las dietas veganas y vegetarianas, dentro de todas estas dietas yo creo que sería incluso la más sensata. Muchas veces tendemos a pensar que porque puedan tener un déficit de hierro o un déficit de vitamina B12 pueden estar mal compensadas o mal nutridas o mal pensadas, pero al final estas dietas, simplemente con el hecho de compensar bien y de suplementarte un poquito o saber cómo ingerir la vitamina B12, y por otro lado, compensar cosas como por ejemplo el hierro, cuando tienes el hierro no hemo, ¿no? Que al final no tienes hierro hemo porque no estás comiendo carnes, lo tienes que compensar alimentándote con vitamina C. Entonces al alimentarte con la vitamina C más ese hierro, lo que se convierte es un hierro al final bueno y un hierro más asimilable y un hierro, por decirlo así, como más parecido al que podríamos obtener de los alimentos cárnicos o de esos alimentos más proteicos como carne, sobre todo carnes magras, ¿no? Entonces las dietas vegetarianas y veganas se componen sobre todo por principios éticos y morales. Sí que es verdad que están muy relacionadas con menor riesgo de cáncer de próstata, mama, colon y sobre todo con menor cáncer al final del ciego, de los intestinos y toda la zona interna, por dejar muchísimos menos residuos y por ser mucho más limpia, por su gran contenido en fibra y por ser muy ricas en todos los macro y micronutrientes, porque aquí seguro 100% que no te varían los micro y los macronutrientes. Vale.
Hay una parte que os he traído, que esta la voy a pasar muy rápido porque al final se nos va el tiempo, pero que es muy importante que todos le empecéis a echar un vistazo y que os empecéis a formar sobre esto, porque al final la microbiota, ¿vale? O el microbioma es fundamental tenerlo en cuenta para nuestro organismo. Os leo rápidamente, ya os lo podréis leer vosotros más adelante, pero os cuento, al final son el conjunto de bacterias que viven en todo nuestro organismo, en todo nuestro tracto nasogástrico, desde arriba, ¿no? Desde toda la mucosa hasta que sale por el ano, ¿no? O incluso en la vagina tenemos en todo el tracto, pues las mujeres incluso en la vagina, tenemos todo ese conjunto de microorganismos que son pues, bacterias, virus, hongos, etcétera, y viven en nuestro organismo y son buenas. ¿Qué pasa? Que luego se pueden ver alteradas por la mala alimentación, o si podemos llamar alimentación, pues, que podamos llevar en nuestro día a día. Lo bueno de la microbiota es que se está empezando a considerar un órgano endocrino, es decir, están dándole bastante importancia por cómo afecta tanto a nivel inmunitario como a nivel físico, fisiológico y sobre todo de permeabilidad incluso de los intestinos, de cómo afecta a la inflamación o a otro tipo de enfermedades más incluso mortales, como pueden ser el cáncer, como pueden ser las dislipemias, como puede ser cualquier tipo de inflamación sistémica, incluso endotoxemias, ¿no? Que viene siendo al final esa salida de toxinas y reacción del sistema inmunológico al torrente sanguíneo por una hiperpermeabilidad del intestino, de los intestinos a causa de esos alimentos procesados excesivamente repletos de azúcares y de grasas malas, saturadas y transgénicas, que nos provocan este tipo de inflamaciones y de patologías, ¿no? Como os decía, es esencial en numerosos procesos fisiológicos y sobre todo se desarrolla en el primer año de vida, pero durante toda la vida se modula y se puede estabilizar a través sobre todo del ejercicio y de la dieta, ¿vale? Ejercicio se está estudiando mucho ahora mismo solo en ratones, se está empezando a estudiar a nivel post en seres humanos, pero bueno, de momento falta bastante estudio in vivo, por decirlo así, para mi gusto. Y a nivel de animales sí que se está viendo bastantes beneficios y bastantes mejoras considerables, ¿no? Y bueno, que lo mejoran sobre todo la dieta y el ejercicio a lo largo de la vida. Lo bueno que tiene y lo que me sorprendió bastante al leer todos los estudios es que se está empezando a considerar un biomarcador de salud, es decir, que incluso están empezando a plantear una posible forma de controlar tu salud a través de medirte test anuales de microbiota. ¿Vale? Entonces, haciéndote test de microbiota van a ir viendo cómo te estás alimentando, si te estás alimentando bien, si no, si algo te está haciendo daño, si estás haciendo ejercicio, si no, porque van a ver todos esos marcadores, si se ven beneficiados o si no, o si tu cuerpo está cambiando o si no, porque al final la microbiota de dentro va a afectar a todo el ámbito externo e interno de tu propio cuerpo. Aquí os dejo un montón de bibliografía que podéis consultar sin problema, tenéis tanto a nivel general como a nivel de ejercicio con microbiota, a nivel de nutrición y microbiota, que os va a ayudar bastante, ¿sí? Y luego, por otro lado, pues os leo así básicamente los beneficios que he encontrado yo a nivel de ejercicio físico en microbiota, que al final ayuda bastante a regular la homeostasis y la regulación de la propia microbiota, creando más densidad microbiana, es decir, teniendo más bacterias y mejores, teniendo más diversidad. Luego, por otro lado, ayuda a modular y restaurarla, por supuesto, independientemente de la dieta. En cuanto a la inflamación, la mejora y la disminuye bastante, ayudando a la integridad epitelial, es decir, el tejido. Luego, por otro lado, el rol del metabolismo esquelético es fundamental, sobre todo a la hora de la glucosa y del consumo de grasas, ¿no? El almacén de glucógeno en el músculo es bastante importante. Y luego, mejor que empieces antes, es decir, dice que mejor cuanto más joven, es decir, cuanto antes empieces a hacer ejercicio físico y alimentarte bien, sobre todo con fibra o con probióticos, mejor, ¿sí? Y bueno, aquí tenéis más cositas, Aquí os muestro también en estas tablas, en esta y en esta, cómo afecta el ejercicio a la microbiota y luego cómo repercute en el resto del sistema inmunológico y el resto del sistema. Y luego, por otro lado, la nutrición en la microbiota, lo que os contaba, al final que tenemos unas dietas altas en grasas saturadas tóxicas, por lo tanto hay que intentar cambiarlas por lo que pone arriba, que es la fibra, ¿no? Que es la fundamental, por alimentos ricos en fibra, alimentos ricos en vitaminas, etcétera, etcétera, ¿no? En pacientes enfermos es de bastante ayuda, es decir, tratar bien la microbiota, tenerla cuidada, tener una buena alimentación, incluso aunque sea enteral, es bastante buena. En la UCI, ya no os digo más, o sea, es bastante buena como se ha visto. Y los probióticos, que al final son alimentarte de bacterias ricas y bacterias buenas para tu organismo, se ha visto que son bastante beneficiosos para ello. Incluso los prebióticos, que es, como por decirlo así, el alimento para nuestras bacterias, alimento bueno y no alimento malo, que es lo que nos metemos ingiriendo un donut o yéndonos a alguna cadena de fast food.
Y por supuesto pues está relacionado, como decíamos, con la dieta vegana o con la dieta vegetariana, la microbiota, por tener un alto componente de fibra y por tener buenas vitaminas y minerales sobre todo, tiene menos enfermedades graves, sobre todo como cáncer, infecciones sistémicas, etc. Los puntos clave os los dejo ahí para que los leáis un poquito, ya que quiero pasar a la parte fundamental de preguntas y tenemos poquito tiempo para responderlas. Y como tenéis la presentación, los podéis echar un ojo sin problema y podéis verlos y preguntar lo que sea o mandar un correo y sin problema se os puede contestar, ¿vale? En cuanto a las preguntas que me habéis ido haciendo, voy a leer algunas, ¿vale?, que me habéis hecho por aquí. Dice que una de ellas es: ¿qué opinas sobre la pirámide nutricional SENC del 2016, la Sociedad Española de Nutrición y Consumo, parece que era? Y al final es una pirámide nutricional que han hecho nueva, en la que incluyen, yo os he puesto varias cositas que me gustan y varias cosas que a lo mejor creo que se pueden mejorar. Incluyen en la pirámide alimenticia hábitos de vida saludable, que es fundamental, como en la parte de abajo, en la base, ponen una actividad física, ¿no?, de 60 minutos al día, incluso un buen balance energético o hacer una cocina saludable. Luego, por otro lado, que incluye esos estilos de vida. Y sobre todo que te ponen diferencias, ¿no?, entre la carne normal y la carne procesada, carne buena de pasto o carne procesada. Y por otro lado, los arroces, las harinas, los carbohidratos de forma integral y los carbohidratos malos, que podríamos llamar, que son refinados, etc. ¿Sí? En cuanto al tipo de alimentación y actividad física que podríamos recomendar en la infancia, tenemos que tener claro, ¿sí?, que la actividad física que tienen que hacer realizar los niños es de toda y sobre todo que les guste, ¿sí?, que se jueguen, que se diviertan, que se estimulen, que tengan movimientos y colores diferentes, que sobre todo que les guste a ellos, ¿no? Pueden hacer, al final los niños pueden hacer de todo, por supuesto con cuidado y sin excederse, que al final son niños, pero bueno, hay que tener eso claro y quitar mitos del entrenamiento de la infancia. Y luego, por otro lado, a nivel de nutrición hay que tener tres cosas claras. 1, no premiar con dulces, ¿sí? 2, no hacer que los niños se vean forzados a comer, ¿sí?, porque al final ellos se autorregulan mucho mejor que los adultos. Y luego, sobre todo, por último lado, que un niño al final tiene que tener en cuenta que tiene que comer de todo y si no lo come hoy, lo comerá más tarde o comerá, pero que tiene que comer lo que se come en casa. Sí, que no hay que comer cosas especiales, que al final, a no ser que tenga un tipo de intolerancia, alergia o de enfermedad, tiene que comer lo mismo que se come en casa y sobre todo ir educando poquito a poco en que experimente, que incluso que juegue y que huela, que toque y que se vea familiarizado con todo tipo de comidas, ¿sí? Y nada más, muchísimas gracias por todo, por vuestra atención, espero que tengáis una buena tarde y gracias por estar ahí. Saludos.